Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Muy bien, desarrollando este maravilloso tema en nuestro parashá número 16, Beshalá, cuando los dejó ir o cuando los envió. Estamos en el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 13 y vamos a retomar brevemente el tema de ayer. Continuaremos a partir del verso 17 porque considero que, aunque quería pasarlo por alto, pero definitivamente hay conceptos y momentos tan importantes en este verso 13, en este capítulo 13, que considero no podemos pasar por alto. Muy bien. Retomemos brevemente entonces la historia. Capítulo 13 y vamos a estar en el verso 17. Hablaremos entonces en este texto de la columna de nube y la columna de fuego. El viaje de Israel, ya Israel está saliendo de todo este concepto de servidumbre, de cautividad, de oscuridad, de esclavitud, a una nueva vida, a una nueva forma de vivir, una nueva cultura, una promesa que ha sido entregada desde el tiempo del padre Abraham, a través de Isaac, de Jacob, y cada uno de los patriarcas saben que la promesa que el Padre Eterno, Yahweh, había entregado se va a cumplir precisamente ahora. Esa promesa tiene un cumplimiento porque asimismo Dios había establecido con Abraham que el pueblo de Israel pasaría años de abundancia, años de provisión, años de estabilidad, puedo decir entre comillas, de prosperidad, pero también anunció en la palabra profética que el pueblo de Israel estaría, por supuesto, también en una condición de esclavitud. También el Padre indicó que saldrían de esa esclavitud y también indicó que saldrían con sus manos llenas de provisión. Vimos en el parashá anterior cómo el pueblo de Israel va a las casas de los egipcios, piden oro, piden plata, metales preciosos o valores preciosos, y los egipcios se los entregan, puedo decir entre comillas, a montón, en cantidad. Por lo tanto, el pueblo de Israel salió con suficiente provisión en oro, en plata, en todo lo que ellos tenían como pertenencias. Y algo muy interesante que también es importante resaltar, además salieron muy bien armados. Y aquí hay una inquietud que vale la pena considerar, armados. Recordemos que este es un pueblo que ha estado durante más de 100 años en una condición de esclavitud. Es decir, que el pueblo de Israel no tiene ni una preparación, ni una condición, ni una formación desde el punto de vista militar o desde el punto de vista de hombres de guerra. De tal manera que aunque salen armados, no tienen ni la experiencia ni la preparación para eventualmente enfrentar en el camino que apenas comienzan cualquier circunstancia de guerra. Y no solamente que no tienen la formación, no tienen la preparación, sino algo tal vez más importante, aún ni siquiera el valor de enfrentar cualquier enemigo que se encuentren al otro lado en el desierto. Precisamente vamos a encontrarnos cómo en este texto vemos que luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Yahweh no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Observen, aquí ya en el primer momento, en el capítulo 13, en el verso 17, lo primero que dice es que el Padre Eterno no permitió que el pueblo de Israel fuesen por el camino de los filisteos. Estos filisteos, los veremos un poco más adelante, pero ya aquí nos está mostrando, era el camino más corto para cruzar al otro lado del mar. Pero los filisteos, un pueblo guerrero, un pueblo de experiencia, un pueblo de valor, un pueblo de conflicto, pues ni mucho menos que apenas este pueblo saliendo de una condición de esclavitud, ahora inmediatamente salen, se encuentran en el camino con un primer enemigo belicoso por demás, los filisteos,
de tal manera que Dios no permitió, eran el pueblo más cercano que encontraron allí, y dice, estaban cerca y Dios no permitió que el pueblo de Israel transitaran sobre esa ruta. Qué interesante, qué importante esto, como Dios cambia la dirección, los lleva en otro giro un poco más extenso, vamos a decirlo, por la ruta larga. Esto es como en los tiempos modernos cuando programamos el GPS, el navegador, para una ruta, una dirección. Normalmente el navegador entrega 3 rutas: la ruta corta, la ruta mediana y la ruta larga. Nos transita una ruta si tiene peajes, si tiene tráfico, si tiene, etcétera. Pues bien, aquí vemos cómo el GPS de Dios está tomando al pueblo de Israel y evita que pasen precisamente por la tierra de los filisteos, y los va a llevar por una ruta más larga, pero obviamente una ruta más segura. ¿Por qué entendemos una ruta más segura? Porque inmediatamente dice, porque dijo Yahweh, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Si el pueblo de Israel, repito, que apenas están saliendo, la emoción, la alegría, el gozo de salir, de saber que ahora salen de generación tras generación en esclavitud, y lo primero que se van a encontrar en el camino es precisamente a un ejército preparado que los va a destruir en un abrir y cerrar de ojos, Dios dice, no puedo permitir que este pueblo enfrente a estos enemigos, en este caso, vamos a decir no enemigos propiamente, vamos a decir a este pueblo guerrero con experiencia, porque lo primero que van a hacer es regresar, van a huir, porque repito, no tenían ni la experiencia, ni mucho menos el valor de enfrentar al enemigo. Hace unos pocos días veía una película muy interesante sobre la historia de los soldados americanos en esos puntos de conflicto, de guerra, en Irak y demás lugares. Y veía cómo, aunque ese ejército estaba muy preparado, sabemos perfectamente que el ejército americano es un ejército poderoso, no solamente preparado física, anímicamente y en todos los elementos, su nutrición, su preparación, su formación en todos los aspectos, sino que además, pues sabemos también que cuentan con elementos técnicos y armas y de todo lo necesario que proteja su vida. Sin embargo, me causaba interés en la serie o en la película, como cuando estaban frente a un pueblo de miles de gentes de estos lugares de combate, ellos al tratar de hacer una incursión en determinado sitio, se ven asolados por toda esta magnitud de pueblo, de millares de gentes que vinieron o venían contra un pequeño de más o menos 30 hombres americanos, soldados americanos. Y es interesante en la película ver cómo muchos de esos soldados, hubo momentos en la experiencia que están viviendo que sintieron temor, que se sintieron, no sé si utilizar la palabra cobardados, pero es que frente a una situación tan crítica como esta, una cosa es una película, otra cosa es una vida real, y estos jóvenes, muchachos jóvenes, enfrentando a un pueblo que ha sido guerrero durante toda la vida, que están dispuestos, para ellos el morir es sencillamente un premio de la vida, es impresionante. Y algunos de estos soldados llegaban momentos en que sus fuerzas desfallecían, pese a que tenían tanta preparación, pero el valor en muchas ocasiones también fallaba. Bueno, esto para resumir es precisamente lo que está pasando aquí, Dios tratando con el pueblo de Israel, para que no se arrepienta el pueblo cuando se vean frente a la guerra y regresen a Egipto. Mas hizo Yahweh que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Observen, armados. Tomó también consigo Moshe los huesos de José. Qué importante, por favor le pido, subraye de manera especial en este texto, en el verso 18 del capítulo 13, cómo Moshe tomó, por favor subráyelo, tomó los huesos de José. Recordemos que la petición tanto de Jacob como de José antes de morir fue precisamente que sus huesos fuesen llevados, que no permanecieran en Egipto, sino que fuesen llevados y sepultados en la tierra de promesa. Y aquí vemos cómo Moshe estaba muy atento a esa petición, a esa solicitud de José, porque tal vez, obviamente,
Moshe conocía toda esa trayectoria maravillosa que tanto el patriarca Jacob como José habían hecho, esa trascendencia tan de importante labor en Egipto. Así es que Moshe está muy pendiente de que se cumpla precisamente esa petición. Y aquí lo vemos, tomó también consigo Moshe los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esta es una promesa. Ahora bien, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, por el camino de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es maravilloso cómo ahora Dios se ocupa precisamente de los cuidados más importantes de este pueblo. Los deja Faraón salir, pero recuerden que Faraón está también al tanto de lo que está pasando, específicamente en Egipto. El pueblo egipcio, digamos el ejército egipcio, tenía en algunos lugares torres, vamos a decir, de vigías. La palabra son atalayas, que desde ciertos puntos podían observar toda la trayectoria de lo que podría pasar a los entornos de Egipto. Y vemos cómo los vigías veían salir al pueblo de Israel en millares, caminar por el desierto, pero repentinamente se encuentran con que llegan a un punto que es precisamente el mar. Ayer hablábamos sobre el mar al frente, a sus espaldas ya el faraón ha ordenado nuevamente la persecución. Al saber que este pueblo definitivamente está en proceso de salir, el faraón ordena la persecución, prepara carros, prepara ejército, y viene todo este proceso al lado y lado del pueblo de Israel, montañas, al frente el mar, y en la parte posterior nuevamente los enemigos atacando, en presa de volverlos a recuperar y traerlos de regreso hacia la tierra de esclavitud. Ahora bien, esto nos pasa tipológicamente en nuestra vida permanentemente. Cuando estamos avanzando en el proceso de la palabra, nos enfrentamos a circunstancias que no encontramos respuesta, parece que no encontramos salida. Nos encontramos con circunstancias en nuestros sitios de trabajo, nuestros familiares, nuestros amigos. Parece que mucha gente nos rechaza, no quieren saber de la palabra. Entonces vienen tildes de religiosos o fanáticos o lo que sea, de cualquier manera. Y finalmente tenemos un ejército de enemigos que están atrás de nosotros, juzgándonos, criticándonos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que el Padre Eterno, dice en el verso 17, está al cuidado y está a la protección de su pueblo. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel armados. Así también nosotros es importante que tengamos presente que debemos estar y permanecer siempre armados. Por eso, en otro momento, si el Padre me lo permite, y por favor si alguien me lo quiere recordar, sería interesante. Ya lo hice en el programa de radio, pero tal vez lo hagamos a través de TV Maná. La enseñanza de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, verso 10. Es importante que nosotros estemos armados, y no como este pueblo de Israel, armados pero sin valor, sin experiencia, sin estrategia militar, sin formación de guerra. Ahora, necesitamos estar armados y preparados. ¿Cómo estamos armados? Armados del poder de la palabra, armados de la oración, del tefilá, armados de techubá, de arrepentimiento, armados de palabra de vida, de palabra kadosh, porque es importante que enfrentemos a nuestros enemigos sabiendo que tenemos una lucha por delante, pero protegidos y establecidos en el poder de la palabra, de tal manera que ningún dardo que el enemigo origine, ningún ataque que el enemigo envíe, ninguna fuerza, ninguna potestad que venga, nos pueda vencer. Efesios capítulo 6, verso 18, segundo libro de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, nos habla precisamente de la importancia de esa armadura. Recordémoslo brevemente, solo para mencionarlo: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, ceñidos los lomos del emet, de la verdad, la espada del Ruach HaKodesh, el poder de la tefilá, la oración, el calzado, la importancia del calzado, el poder de la justicia y lo que el Padre Eterno nos promete. Ahora, recordemos aquí en el verso
en el verso 19, en el capítulo 13, verso 19, la promesa de José y se cumple. Y esto me parece tan importante porque José sabía, recordemos que José tenía ese poder, esa gracia, ese favor de Dios de conocer y establecer los tiempos. Y José sabía que vendría el tiempo, este es un kairos de Dios, es un tiempo perfecto de Dios en el que sus huesos también serían llevados de regreso nuevamente a su tierra. Porque como dice la palabra en el segundo libro a Corintios capítulo 5 verso 7, recuerda esta preciosa palabra que dice, porque por fe andamos, no por vista. Y ayer hacía mención a la importancia de hablar de la fe y de hablar más que de la fe propiamente como algo lógico y entendimiento sobre lo que es el concepto de la fe desde el punto de vista del emuná, es decir, la fe sobrenatural. La fe que solamente la podemos entender en el propósito y en la certeza de caminar como viendo al invisible. El libro de Shemot, capítulo 13, verso 22, nos dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es maravilloso este momento como la columna de la nube y la columna de fuego permanecían dando cobertura, dando protección, dando dirección, dando abrigo a ¿quién? Precisamente a este pueblo que ha salido a un recorrido que no sabemos cuánto tiempo puede pasar. Posiblemente el recorrido era de apenas unos pocos días. Sabemos por el texto y por la historia que se convirtió en muchos años alrededor del desierto. Ahora, pasemos al capítulo 14 y en el capítulo 14 nos habla precisamente del proceso del cruce del Mar Rojo. Habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, que den la vuelta. Atención a este texto tan importante y tan extraordinario. Yo quisiera pedirles de manera especial, amados hermanos, ustedes que están atentos a estudio bíblico devocional, recuerden nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. No se quede por favor con estos pocos minutos, no se quede con la enseñanza tan breve que el tiempo apenas nos permite mencionar. Le pido por favor en su estudio personal, en su dedicación personal, profundice los temas. Vaya, consulte, busque concordancia, busque diccionario bíblico, busque referencias y escudriñe esta palabra, en particular este texto que quiero compartir. Estoy en el libro de Shemot, capítulo 14, versos 1 y 2. Atención al verso 2. Habla Yahweh a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piat Hirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. ¡Wow! ¡Qué interesantísimo este texto! Quiero repetirlo. Di a los hijos de Israel que den la vuelta. Están frente al mar. No hay salida, no hay alternativa. Y Dios habla a Moshe y le dice, dile al pueblo de Israel que den la vuelta, que regresen. Un momento, pero ¿cómo que regresen? ¿Cómo es posible que ahora Dios les dice, den la vuelta? Acampen delante de Piat Hirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Por favor, tarea. ¿Qué es Migdol? ¿Qué es Baal Zephón? Solo para mencionarles, aquí estamos frente a una deidad o a un dios de la idolatría del pueblo egipcio, que tenían esa idolatría, y este es un dios que es precisamente el dios del mar. Estoy dando solo una referencia breve, usted por favor profundice en su tarea, en su labor personal. Ahora, ¿qué hay de interesante aquí? ¿Cómo es que ahora Dios permite que el pueblo de Israel regrese y se ubique, acampe frente a Baal Zephón, una idolatría a un dios egipcio, dios del mar, dios de las aguas? También había un dios del señor de las aguas en Egipto, que era precisamente Sobek, el dios de las aguas, de los ríos y demás, que era precisamente mitad cocodrilo y mitad hombre en esa mitología egipcia. Ahora, verso 2, Dios atrae a Faraón, verso 3 y 4, Dios atrae a Faraón para salir contra Israel. ¿Qué sucede acá? Voy a mencionarlo brevemente en esta historia.
El pueblo de Israel está en su salida de la condición de esclavitud después de la historia que hemos mencionado con el tema de las 10 plagas y todo lo demás. Faraón definitivamente decide que este pueblo tiene que salir. Viene la muerte de los primogénitos y no solamente quiere que salgan, sino que prácticamente los retira, los expulsa de la tierra. Ahora, el pueblo sale y en las marchas que están llevando se encuentran frente a esa pared que es el Mar Rojo. Mar de Juncos, también conocido como el Mar de Juncos. ¿Qué sucede? Dios les da una orden que regresen. Los atalayas, los vigías, los espías, si puedo utilizar esa expresión, están observando lo que está pasando con este pueblo de Israel y notan que este pueblo de Israel están en una incertidumbre. Van y vienen, como que no avanzan, como que se quedan estancados, como que están perdidos en el recorrido, como que no entienden hacia dónde van, como que prefieren tal vez regresar, y esa información llega a oídos ¿de quién? Del rey, digo, en este caso del faraón. De tal manera que el faraón consulta con sus asesores, los que pues seguramente aún le quedan, porque me causa curiosidad en esta historia cómo después de las plagas y todo lo que hemos mencionado, vemos que la población disminuyó, miles de muertes, miles de muertes se sucedieron. Y sin embargo, aquí vemos cómo Faraón reorganiza su ejército, sus carruajes, sus carretas, sus caballos, sus hombres, sus armas, y envía un número gigante de soldados a la persecución del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los ministros consideraron que este pueblo de Israel estaba tan confundido con el salir y tal vez perdidos en el proceso, que habían precisamente decidido descansar allí. Y ellos consideran que ese Dios del mar, les estaba dando la oportunidad ahora a los egipcios de recuperar a sus esclavos y de volverlos a traer de regreso a la tierra de Egipto. Es lo que ellos están pensando. ¿Y qué está pensando Dios? Qué interesante el plan de Dios. No les permite ir por la ruta de los filisteos porque saben que este pueblo no está preparado para enfrentar guerras y teme que puedan regresar. Ahora les hace regresar hasta un lugar en medio de esta ciudad, en medio de este lugar de idolatría, Baal-Zephol, y allí Faraón cree que es el momento de volverlos, si puede utilizar la expresión, a recapturar. Ahora, ¿por qué Faraón diría a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto? Los ha encerrado. El desierto los ha encerrado. Verso 4. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos hicieron así. Observen, Dios tiene la estrategia, una estrategia de guerra extraordinaria, una estrategia militar, una estrategia soberana, sobrenatural. Los egipcios y Faraón ahora creen que el pueblo de Israel, repito, están encerrados en medio de toda esta circunstancia. Pero el propósito y la estrategia del Padre Eterno es que ahora Dios va a permitir este encierro para que a través de esta situación Él sea glorificado frente a Faraón y a todo su ejército, y sabrán los egipcios. Ahora, sabrán, si es que no han aprendido durante toda esta experiencia, ahora van a saber quién es el poderoso Dios de los ejércitos. Versos 5 y 9 en el capítulo 14. Faraón entonces decide traer de regreso a los israelitas. Y fue dado aviso al rey de Egipto de que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. ¡Wow! Es impresionante. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido
con mano poderosa. Estoy en capítulo 14, verso 8 y 9. Verso 9. Siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephor. Es bien importante notar aquí este momento que estamos viviendo, porque recordemos el libro de Deuteronomio en el capítulo 3, verso 24 dice: Señor Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo, no hay Dios ni en el cielo ni en la tierra que haga las obras y las proezas como las tuyas. Ayer mencionábamos la importancia de recordar y de recordar la manera como Dios nos está sacando de esta condición de esclavitud. Dijimos el día de ayer, es muy importante que nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Y tan importante como es que enseñemos a nuestros hijos de dónde Dios nos sacó y que nuestros hijos conozcan de la grandeza y de la mano poderosa que Dios está mostrando. Recuerden, señales y maravillas a favor de su pueblo, el pueblo de Israel. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 6, que dice la palabra: humillados pues bajo la mano poderosa de Yahweh, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, versos 10 y 11. 5 minuticos ya para terminar. Nos dice la palabra, la respuesta de los hijos de Israel a Moisés y a sus preguntas. Verso 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mencionábamos en el día de ayer. En el día anterior mencionamos esto. Cuando nosotros conocemos de la palabra, hay muchas formas como podemos acercarnos al Dios Todopoderoso. O nos acercamos por revelación, o nos acercamos por persecución, dice la pastora Pili. Es una frase que ella utiliza con mucha frecuencia. Mi amada esposa, la pastora Pili, dice esta frase: o te acercas a Dios por revelación y obedeces a Dios por revelación, o te acercas y lo obedeces por persecución. Pues bueno, aquí vemos a este pueblo de Israel por persecución. ¿Qué hacen? Dice, temieron en gran manera, persecución. El pueblo egipcio, los carros del faraón y los soldados les persiguen. Temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Wow, esta palabra es para mí definitivamente. Me recuerda el momento en el que en mi vida, pasando por ese momento tan adverso, me acordé, aún teniendo a Dios en mi corazón, tal vez muy guardado posiblemente, me acordé que allí era el momento de clamar y decirle: Dios, sin ti nada soy. Dios, sin ti nada puedo hacer. Y Dios me da esa respuesta maravillosa y me dice: sendas Dios hará donde quiera que no hay. Y allí viene ese momento maravilloso en el que Dios responde: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Cuando estamos en ese momento de persecución, de angustia, sabemos que hay un Dios poderoso que está a nuestro favor. Oh Yahweh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Al frente entonces el Mar Rojo, a sus espaldas Faraón y su ejército, al lado y lado montañas, es decir, cuando nos encontramos en ese encierro, cuando pareciera ser que no hay una alternativa, cuando no encontramos una respuesta, cuando creemos que todo está perdido, cuando pensamos que definitivamente en mis fuerzas, en mi humanidad, en mi intelecto, mis títulos, mi capacidad, mis reconocimientos de nada sirven, entonces clamamos con poder y autoridad la gloria del Padre para que sea Él abriendo camino donde no lo hay. Dígalo conmigo:
si estoy en un callejón sin salida, es el mejor momento para clamar al Padre su bendición. Vamos a cerrar en el libro de Mateo capítulo 11, verso 28. Léalo conmigo. Mateo capítulo 11, verso 28, dice esta palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Apasionante historia, ¿verdad? En el libro de Shemot, capítulo 14, continuaremos mañana. ¿Cuáles serán las opciones que tiene entonces este pueblo de Israel? ¿Cuáles son sus opciones frente a la prueba, a la adversidad? Rendirse, como decía algún título por allí, rendirse nunca, retroceder jamás. Combatir, tenemos armas, pero no tenemos ni experiencia ni valor. Entonces la única oportunidad que tenemos es emuná, el confiar en el poder de la palabra victoriosa. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por sus mensajes. Gracias por las respuestas a la tarea. Shalom. Mañana continuaremos.